Bien, 8:11 en la mañana. Para la recta final de nuestro espacio recibimos a Margarita Hernández, Superintendenta de Economía Popular y Solidaria. Superintendenta, ¿cómo le va? Bienvenida. Buenos días a usted, señor Vela, y a todos quienes escuchan este espacio. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Estamos a puertas ya mismo de cerrar el primer semestre del año. ¿Cómo está la situación del sector cooperativo, del sector de la economía popular y solidaria en este primer tramo del 2024? Muchas gracias por la pregunta. Yo creo que lo primero que hay que notar desde el punto de vista de las cifras es precisamente lo que el sector de la economía popular y solidaria representa en la economía del país. Estamos hablando de más de 7.500.000 personas vinculadas con las entidades y organizaciones, tanto las que realizan actividades de intermediación financiera como las que producen bienes y brindan servicios. Eso significa que 6 de cada 10 adultos en el Ecuador están vinculados con el cooperativismo y la asociatividad. Y ese es un dato muy importante. Perdón, ¿qué significa asociatividad? Para graficarlo en términos muy coloquiales. Por supuesto que sí, porque aunque la gente casi siempre refiere a la economía popular y solidaria y la relaciona con las cooperativas, en realidad lo que más tenemos en nuestro catastro son asociaciones, que son un tipo de organizaciones de personas que también pertenecen al sector. Las asociaciones se forman en las mismas condiciones que las cooperativas, es decir, con un grupo de personas que se juntan para realizar un objeto particular, pero tienen unas características que las diferencian de las cooperativas, básicamente que los asociados participan directamente en la gestión del objeto social al cual la asociación se va a dedicar. Pero esto también, esta forma de asociatividad también está regulada por la superintendencia. Por supuesto que sí, y está contemplada dentro de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria. Pero para generar esa asociatividad, ¿esta debe registrarse ante la superintendencia o cómo es el procedimiento? Así es, se constituyen en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria tanto las cooperativas como las asociaciones que producen bienes y brindan servicios para tener vida jurídica. ¿Y qué pasa con las asociaciones que probablemente son de hecho y no de derecho y no tienen esa vía jurídica, pero también se dedican a esto? Porque me imagino que hay, ¿no? Por supuesto que debe haber. El problema ahí es que esa falta de formalización les excluye de los beneficios que tiene la ley para las organizaciones de la economía popular y solidaria. Correcto. Entonces, quería yo justamente esa precisión porque probablemente es un concepto que no es tan conocido, el que usted acaba de señalar de la asociatividad. Cooperativismo y asociatividad. ¿Cómo estamos en cifras? En cifras tenemos en nuestro catastro más de 16.600 entidades y organizaciones. De estas, 408 hacen intermediación financiera y creo que este es el grupo más representativo en cuanto a su impacto en la economía. Nosotros en algún momento llegamos a tener conocimiento de un estudio que se realizó en el 2012 que hablaba de que el 60% de los empleos en el Ecuador giraban alrededor de la gestión que hacían las cooperativas y las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito. Y creo yo que ese dato debe haberse ido incrementando en el tiempo, porque esas 408 entidades que nosotros controlamos representan actualmente un tercio del sistema financiero nacional. Tienen activos por más de 26.600 millones de dólares, esto es el 21,9% del Producto Interno Bruto del país. Colocan créditos por casi 20.000 millones de dólares y tienen depósitos por 21.300 millones de dólares. Esto nos da cuenta de la magnitud y del impacto que tienen estas entidades en la economía del país. Y por otro lado, si vemos el número de personas que se relacionan con estas organizaciones, nos damos cuenta de que esos socios y clientes que han confiado en las cooperativas y en las mutualistas, tanto para dejar sus depósitos como para gestionar un crédito, representan el 56% de la población adulta del Ecuador. ¿Cuál es la diferencia entre este rol de cooperativas y mutualistas versus las entidades bancarias? Un poquito para el entendimiento del público, que conozcan esas similitudes y diferencias que pueden tener. Yo creo que la diferencia fundamental es que las unas son empresas de personas y las otras son empresas de capital. ¿Qué significa eso? Significa que en las empresas de capital, como los bancos privados, el rol mandatorio lo tiene quien mayor aporte de capital tiene y por lo tanto las decisiones se toman desde el punto de vista del peso del capital. En las sociedades de personas, como las cooperativas y las asociaciones mutualistas, todos los socios tienen los mismos derechos sin importar su aporte.
cada socio tiene un voto y los organismos de administración y control internos de las entidades están conformados por sus socios. Sus socios forman la asamblea, sea directamente cuando la entidad tiene menos de 200 socios, o sea, a través de representantes cuando el número es mayor, y esa asamblea es el máximo órgano de toma de decisión de la cooperativa o de la asociación. Entonces, este carácter social de la gestión propia, ya no solo del objeto, sino de la organización como tal, es un diferenciador claro. ¿Cómo ustedes hacen el control y la supervisión, por ejemplo, de indicadores como la liquidez, la solvencia patrimonial, los depósitos, la entrega de créditos, etcétera? Exactamente igual que se controla y se regula a los otros bancos, intermediarios financieros. por Así ejemplo, es. ¿cómo se lo hace? Nosotros tenemos un modelo de supervisión basado en riesgos. Nuestro modelo de supervisión tiene un ciclo que se basa fundamentalmente en la información que las entidades nos reportan de manera periódica en estructuras de información que se cargan en los sistemas de la superintendencia. Estas estructuras tienen una periodicidad que varía según el tipo de información que se presenta y además se cruzan y se validan entre ellas. Recibimos la información y hacemos un análisis que nos permite determinar el nivel de riesgo de la entidad en función de la ponderación y las metodologías que se han desarrollado en la superintendencia, y en función de ese nivel de riesgo se estructuran los planes de supervisión. Por mandato de la norma, nosotros tenemos que gestionar un plan de supervisión anual. Lo hacemos desde el in situ, es decir, yendo el equipo de supervisión a la cooperativa o a la mutualista, haciendo una visita en el lugar y levantando información. También hacemos un plan de supervisión desde el extra situ, es decir, pidiendo información adicional y verificando datos desde la superintendencia en contacto con la entidad. Hacemos un plan también in situ y extra situ en materia de lavado de activos, y producto de los procesos de supervisión se levantan observaciones y un plan de acción. Ese plan de acción es aprobado por la superintendencia, tiene plazos entregables y responsables y se le va haciendo un seguimiento. Y luego, con la información que nuevamente se vuelve a cargar, vamos verificando el avance de los indicadores de las entidades y, por lo tanto, el nivel de riesgo, para saber si es que se mantiene, sube o baja, y seguir aplicando los procedimientos que corresponda al amparo de lo que la normativa legal vigente establece. Ahora, hay un tema que mucho se habla en relación a esta crisis de seguridad que enfrenta el Ecuador, y es la necesidad de controles respecto de los depósitos. O sea, uno va a un banco y uno deposita $5,000 o hace una transacción por más de $5,000 y tiene que llenar un formulario de licitud. Me imagino que las cooperativas manejan exactamente los mismos códigos, pero ¿cómo controlar efectivamente el riesgo de que se pueda dar lavado de activos o lavado de dinero a través de depósitos injustificados, en este caso en entidades vinculadas a la economía popular y solidaria, superintendenta? Las entidades que nosotros controlamos tienen exactamente la misma normativa y las mismas obligaciones, porque la norma es transversal para los intermediarios financieros. En realidad, antes de que exista el control y la supervisión por parte de la superintendencia, y hay que tener presente que la superintendencia existe apenas desde el 2012, y digo apenas porque si uno compara los 12 años de historia de supervisión y control de la SEPS frente a los 90 años de supervisión y control que tienen los bancos en la superintendencia de bancos, la brecha es muy importante. Sin embargo, la normativa es transversal, y sin importar su tamaño, las entidades cumplen con las disposiciones que se emiten en materia de lavado de activos. Hay un tema que es importante, y es precisamente hacer hincapié en esto del tamaño. ¿Por qué? Porque lo que sucede en el sector financiero popular y solidario es que estos 408 actores de los que yo hablaba tienen diferencias importantes en función de su tamaño. Entonces, nosotros tenemos en este momento a las entidades divididas por segmentos, eso nos manda la norma. Los segmentos están estructurados en función de los activos, y en el segmento de las entidades más grandes, que es el segmento 1, nosotros tenemos 49 entidades que tienen activos que superan los $80 millones. Esas 49 están en el segmento 1. En el segmento 1. Esas son las más grandes. Son las más grandes, pero en este grupo hay 15 que tienen activos superiores a $500 millones. Y dentro de ese grupo tenemos entidades que tienen activos que superan los $1,000 millones. Estamos hablando de entidades más grandes que bancos pequeños y medianos. Entonces, obviamente, las reglas, la gestión y el nivel de supervisión que se aplica a esas entidades es muy distinto
que el que se aplica a las entidades del segmento 5, donde están las más pequeñas, que tienen activos inferiores a $1.000.000 y en donde tenemos entidades con activos de menos de $10.000. Obviamente, esta brecha enorme hace que tengamos, como dice la Constitución y la ley, la necesidad de racionalizar la aplicación de la normativa y las metodologías de supervisión para permitir que, salvaguardando los depósitos que han recibido, los procesos no atenten contra las condiciones naturales de gestión de esas entidades. Pero si una cooperativa recibe depósitos que pueden ser considerados inusuales, depósitos, qué sé yo, $1.000.000 deposita alguien, estoy diciendo cualquier cosa, o $500.000, que no es usual en una persona, ¿se activan las alarmas? ¿Y sabe por qué le hago esta pregunta? Porque digamos, y vuelvo al contexto de la crisis de seguridad, hay casos en los cuales se revela que determinada persona resulta que había depositado no sé cuántos miles de dólares en un banco y nunca se activaron supuestamente los controles por parte de OAFE o de la propia entidad bancaria. Por eso le consulto esto. ¿Se activan las alarmas inmediatamente cuando hay estos depósitos inusuales, superintendenta? Yo le voy a contar una anécdota que es la muestra efectiva de que esto es así. Hace 2 años el Ecuador fue objeto de una revisión de pares de la instancia que se encarga de regular y gestionar los temas de lavado de activos a nivel internacional. Y entonces, en este espacio de control a nivel de pares para precisamente poder subir la calificación del Ecuador en cuanto a su exposición en materia de lavado de activos y financiamiento de delitos como el terrorismo, se estaba haciendo un proceso en el Ecuador con la visita de los expertos y en ese proceso participaban los organismos de control, entre esos la superintendencia, entregando información. Y llegó un momento determinado dentro del proceso con la visita de los expertos aquí en la UAFE en el que se levantó una alerta en la que una cooperativa, aplicando los protocolos, suspendió una transacción porque había una alerta de inusualidad. Y entonces, claro, ese reporte efectivo en tiempo real de la acción de una entidad respecto de una inusualidad fue uno de los que influyó para que la calificación del Ecuador mejore. Y, por ejemplo, ha habido casos, este es un caso que usted menciona, pero ¿es un caso de varios o es un caso, es un único caso que se ha detectado? Yo creo que ahí sí es importante explicar en un espacio de comunicación como este que las inusualidades no necesariamente significan que hay un problema. Que hay un delito. Correcto. O sea, una inusualidad... Pero puede ser que alguien tal vez vendió una propiedad o recibió una herencia o qué sé yo y depositó esa plata. O que está en una lista de control porque tiene un homónimo. Y eso pasa mucho. Entonces, claro, suspendemos la operación, realizamos un procedimiento, pero en realidad no estamos hablando de se ha materializado o se ha expuesto a la entidad. En realidad se trata de hacer la verificación correspondiente. Entonces, sí existen inusualidades y, por supuesto, la tranquilidad es que se cumple con los procedimientos, es decir, presentar los reportes correspondientes a la unidad de análisis financiero, que es la que, al amparo de la normativa legal vigente, tiene las facultades para actuar en esa materia. Ahora, retomo el inicio cuando usted presentó las cifras. Con estas cifras que ha presentado sobre la situación del sistema de cooperativas y asociaciones, hablamos de un sistema robusto, fuerte, sólido, lo suficientemente sólido, que está creciendo, superintendente. Yo creo que es importante diferenciar un concepto del otro. ¿Por qué? Porque robustez y crecimiento no necesariamente tienen que ir de la mano cuando hablamos de intermediarios financieros en una situación como la que en este momento vemos en la economía del país. Y creo que eso es importante analizarlo. Es decir, los intermediarios financieros tienen muchos roles y uno de esos es apalancar, favorecer espacios sanos dentro de la economía para la generación de empleo y el movimiento de los dineros que están dentro de la economía. Y ahí las entidades del sector financiero popular y solidario tienen un rol que es muy importante y que yo siempre procuro resaltarlo. Los más de 6,000 puntos de atención que tienen las entidades se distribuyen en el territorio nacional, pero su mayoría están en cantones que tienen niveles de ruralidad y de pobreza que superan el 50%. Y en esos puntos de atención, en donde probablemente no haya otro intermediario financiero regulado, las cooperativas y las mutualistas colocan en crédito más de lo que captan en ahorro. ¿Qué significa? Que están trayendo recursos de donde hay más capacidad de ahorro para poder atender las necesidades de crédito de esas zonas. Y eso es importantísimo, especialmente en una situación como la presente. ¿Qué estamos viendo en las cifras? Estamos viendo que impactos como
los efectos adversos del cambio climático reflejados en los impactos, por la ejemplo, sequía, del por fenómeno del ejemplo, Niño, el exceso de lluvias, correcto, ¿no? Las inundaciones, otros temas vinculados directa o indirectamente con esto, como los apagones, ¿no es cierto?, que los tuvimos el año anterior y los volvimos a tener ahora y tienen impacto en las economías, generan, por supuesto, afectaciones a los sujetos de crédito y eso se deriva naturalmente en un deterioro de ciertas operaciones de crédito, pero eso es transversal al sistema financiero. De lo que tenemos que preocuparnos, por supuesto, es de entender cómo las condiciones generales de los procesos que realizan las entidades pueden garantizar su sostenibilidad. Y parte está en la gestión que hace la superintendencia, otra parte muy importante en la gestión que hacen los administradores de las entidades, pero también en el entorno regulatorio, entorno que debe ser no solo adecuado desde el punto de vista técnico, sino además gestionarse de manera oportuna para permitir a las entidades y a los supervisores contar con herramientas para poder sortear los problemas que se vayan presentando. Para muchos, el gran limitante que tienen los clientes o los socios de una cooperativa o los clientes de las entidades del sistema financiero ecuatoriano es la tasa de interés para acceder a crédito. ¿Usted considera que es así, que ese es un limitante en el caso ecuatoriano? Si es que usted me pregunta mi opinión técnica, el limitante en el caso ecuatoriano es que no tenemos un sistema de tasas que permita una adecuada gestión. No puedo decir porque no me corresponde en el ámbito de mi competencia cuál debería ser. No le quiero meter el modo. Pero el punto es que nuestra norma habla de un sistema de tasas y eso significa que yo cuando vea el sistema entienda esta lógica que hay entre las tasas que se pagan y las tasas que se cobran por un bien que es el dinero, que en este momento es un bien escaso, siempre entendiendo que debe haber un margen entre lo que cobro y lo que pago para poder darle sostenibilidad a la gestión de las entidades. En mi criterio, la tasa es un tema que se ha desnaturalizado muchísimo, que se ha satanizado terriblemente, que además se usa como estigma de los intermediarios financieros, ¿no es cierto? El gran mal de los intermediarios financieros, así es, el gran mal de los bancos y las cooperativas es la tasa, cuando en realidad lo que debemos entender es que, primero, no hay crédito más caro que el que no se tiene. Y segundo, que el crédito adecuadamente gestionado desde un intermediario financiero regulado, lo que logra es rescatar la economía de las localidades, las personas y sus familias. Pensemos lo contrario, ¿no es cierto? Las personas que están expuestas a los intermediarios financieros ilegales que cobran el 1.200% Ese es un anual. informe de Equifax y me leyó la mente porque eso le iba a decir. Hace 2 años, 3 años, Equifax sacó un informe revelador, 1,000 y pico de tasa de interés por el agiotismo o la usura versus las tasas que cobra el sistema financiero. Pero claro, en contrapartida, la gente dice, bueno, a mí el banco no me presta porque tal vez mi calificación es la más adecuada o no puedo acceder a ese crédito. La manera más fácil es ir donde el chulquero. Yo ahí le voy a comentar mi criterio. Y es que creo que la gente está llena de distorsiones porque lo que escucha es la tasa es muy alta y nunca ni siquiera fue a preguntar. Dice el banco no te va a dar, o la cooperativa no te va a dar. Hay un prejuicio, entonces dice usted. Y yo estoy convencida de que hay un prejuicio y todo este comentario distorsionado alrededor de la tasa abona para que cada vez haya más distancia entre las personas y los intermediarios financieros y no encontremos cómo cerrar esas brechas. Y ahí hay un tema fundamental que tenemos que trabajar en este país y es la inclusión financiera hacia el bienestar financiero de las personas. No podemos, en situaciones, usted mencionó el estudio de Equifax y no solo es revelador, es impactante desde el punto de vista de lo que significa para las personas pensar que el intermediario financiero ilegal le ayuda porque le da un préstamo en esas condiciones frente a la, entre comillas, maldad de la cooperativa o el banco que le va a cobrar el 23% por un crédito en determinadas condiciones, ¿no es cierto? Además, por un crédito que debería otorgarse midiendo su capacidad de endeudamiento, con apoyo, con la adecuada capacitación, con educación financiera de por medio. Entonces, sí tenemos mucho que trabajar en ese sentido. Eso por un lado. Y por otro lado, el año pasado también se presentó un estudio por parte de la Red Financiera para el Desarrollo que habla del sobreendeudamiento. Y es que sí, hay espacios en donde decimos no hay acceso al crédito y volvemos los ojos hacia los intermediarios financieros ilegales, pero por otro lado
tenemos una apertura enorme a un montón de Con las espacios en tarjetas. donde se accede a crédito en casas comerciales, crédito directo de parte de quienes ofertan bienes como los vehículos, por ejemplo, y entonces tenemos un ecuatoriano promedio con 12 deudas en una situación económica como la actual, en la que tenemos otra vez un elemento que podría influir en la necesidad de pensar cómo tenemos que trabajar para mejorar esas condiciones de inclusión financiera y de gestión de las finanzas personales, ya no solo hacia el bienestar financiero, sino sobre todo hacia el cumplimiento efectivo de los derechos económicos de las personas. Y ahí la posibilidad de que las personas tengan garantizada su libertad económica es fundamental. Lo ultimísimo, en 30 segundos porque se me terminó el tiempo, la tasa de morosidad en el sistema cooperativo y asociativo, ¿cómo está? En este momento nosotros tenemos una tasa que bordea el 5%. Hay que considerar para esto que la mayoría del crédito que colocan las entidades que nosotros controlamos está en el tipo consumo y en el tipo microcrédito, y fundamentalmente el tipo microcrédito se ve claramente afectado por los problemas, los eventos externos que se van materializando, como el tema de las inundaciones, la sequía, los apagones, la delincuencia, la inseguridad, porque es precisamente el crédito que se le da al pequeño comerciante, al pequeño emprendedor, a la persona que tiene un negocio generando autoempleo y que no tiene capacidades económicas, por ejemplo, para comprar un generador o para contratar guardianía, etcétera, etcétera. Correcto. Superintendenta, gracias por el tiempo. Muy gentil. Muchísimas gracias a usted. Margarita Hernández, Superintendenta de Economía Popular y Solidaria, aquí en A Primera Hora.